Muy buenas noches, nosotros somos el grupo número 3, representado por el color azul de la mención industrial, psicología industrial, y en este encuentro vamos a estar discutiendo sobre el capítulo 5 llamado los reforzadores condicionados y el capítulo 6 llamado programa simple de reforzamiento positivo. Entonces, como es para tomar el examen escrito mañana, vamos a estar desde el principio como que se está moviendo por primera vez el capítulo 5 que se llama los reforzadores condicionados. Empezando por ese término, ¿qué es un reforzador? Son aquellos estímulos que en cuya presencia hacen más probable que cierta porción de conducta operante vuelva a presentarse. Esto va después de la conducta. Correcto. Entonces, básicamente el concepto que siempre tenemos son aquellos estímulos que aumentan las probabilidades de que se repita la conducta. Algo es condicionado, cuando son estímulos, reforzadores condicionados, son aquellos estímulos que son originalmente neutros, o sea, no tienen ningún tipo de efecto en la conducta, pero a través de una asociación con los reforzadores incondicionados, que eso sí refuerzan de manera natural, condiciones normales, sin tener que ver con la experiencia, tienen esa capacidad de reforzar. Y pusimos los ejemplos y vamos a estar hablando de eso más adelante. Muy bien. Entonces, los reforzadores aumentan la conducta, básicamente. Aumentan la probabilidad de que se repita la conducta. Entonces, los reforzadores pueden ser primarios, incondicionados, pero también pueden ser secundarios, condicionados. Yo voy a leer el primero para que establezcamos la dinámica. Los reforzadores primarios incondicionados no necesitan del aprendizaje o la experiencia para llegar a reforzar. Entonces, son estímulos que la gente no tiene que tener ningún tipo de relación anterior. Y simplemente con ellos presentarse, aunque sea la primera vez en la vida, el organismo lo ve o está con ellos, va a ser reforzado. ¿Cuáles son ellos? La comida, el agua, el aire y demás. Por ejemplo, cuando un bebé nace, un recién nacido, cuando le ponen su mamá a darle el seno, ¿el niño rechaza o no rechaza la leche? La rechaza la leche. No. Entonces, el niño queda resultado de manera natural. Ese niño nació hace 15 minutos y le pusieron el seno de la mamá y está succionando leche y el niño queda reforzado. Entonces, la leche lo reforzó de manera natural. No que tuvieron que decirle nada al niño porque el niño está recién nacido. Pero también la sed. La sed no tiene que haber, no tiene que pasar nada. Tú te das sed de manera normal y cuando te dan agua, el agua es un reforzador incondicionado. Miren el nombre, incondicionado. No tiene que haber condición, no tiene que haber experiencia, nada. El aire necesitamos el respirar, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago así, el oxígeno en este caso cuando yo inhalo, tengo el oxígeno, ese es un reforzador incondicionado también. Muy bien. Pero hay otros que no siempre pasa así, que son los que llaman condicionados, que son aquellos que no tienen, que tiene que pasar algo, tiene que haber una relación, tiene que haber una experiencia, un aprendizaje anterior para que puedan reforzar. Entonces, ¿cómo se definen los secundarios, los reforzadores secundarios condicionados? Bueno, Yo ya. Se llama quiero participar, Francisca. Dale para allá, mi amor. Los reforzadores secundarios o condicionados requieren del aprendizaje o la experiencia para llegar a reforzarse. Entonces, antes de ser condicionados, estos se llamaban neutros. Perfecto. Un ejemplo de eso, Francisca. Puede ser el biberón del bebé,
porque una vez que el bebé está llorando, eso es un ejemplo, una vez que el bebé está llorando, aunque tú le presentes el biberón, el bebé va a seguir llorando. Para convertirse en incondicionado, ¿verdad? Condicionado. 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 Ajá, necesita que tú por ejemplo, le prepares su leche y se lo ponga en la boca y él entienda que tiene leche. E incluso él no va a llorar ya. Cuando ve el biberón con la leche, prácticamente ya él se va a callar porque sabe que lo van a reforzar. Perfecto. Exacto. Ese es un caso bastante claro sobre esa situación. Ustedes saben que las madres se ordeñan, ¿verdad? Entonces, Sí. esa leche materna se deposita en el biberón y ahí es que ocurre la asociación de la leche con el... Muy bien. Entonces son llamados reforzadores secundarios condicionados. Condiciona. Secundario, cuando le hablan de secundario, ya ustedes tienen que entender condicionados relacionales. Entonces, bueno, tenemos ese ejemplo. Es importante que los estímulos reforzadores, que son incondicionados, se marcan con ER mayúscula. Estímulo Ajá. reforzador con R mayúscula y los que son condicionados son ER minúscula, que significa que son incondicionados. Muy bien. Entonces, Aunque cabe destacar, Manuel, que recuerda que aunque sea ER mayúscula, eso lleva un positivo, ¿verdad? correcto, sí. Vamos a Igual hablar. que el otro, aunque lleve ER minúscula, también va a ser positivo, porque lo que va a distinguir va a ser que hay un condicionado y un incondicionado. Exacto. Eso también vamos a establecer más ejemplos más adelante sobre cuándo son positivos y negativos. Entonces, Okay. tenemos algunos principios generales. Tenemos el estímulo incondicionado, volviendo a repetir. El estímulo incondicionado refuerza el organismo sin necesidad del aprendizaje o de la experiencia. Aprendizaje. Ejemplos: comida, bebida, aire, sexo, etc. Estímulo o reforzador condicionado. Secundario. Estímulo, exacto. Estímulo originalmente neutro que tras repetidas asociaciones con un estímulo reforzador incondicionado adquiere la capacidad de reforzar al organismo, incluso en la ausencia del estímulo incondicionado, como es el caso del biberón, el caso luego del plato, el caso luego de la cuchara, pero todo eso tiene una asociación ¿con qué? Con la leche o con la comida que se le da al niño. Exacto. Muy bien. Entonces, tenemos que lo opuesto al reforzador, o sea, lo diferente, es el castigo. El Entonces, castigo. si el reforzador aumenta las probabilidades de que se repita la conducta, ¿qué haría el castigo? Repite. Si el reforzador aumenta las probabilidades de que se repita la conducta, y el castigo es lo contrario del reforzador, entonces, ¿qué es el castigo? Entonces, ¿qué hace el castigo en el organismo? Disminuye. El castigo Correcto. tiene la probabilidad de que cierta porción de conducta disminuya Disminuye. o desaparezca. Exactamente. O sea, básicamente el castigo eh, eh, aumenta la probabilidad, asimismo, de que la conducta disminuya. O en otras palabras, disminuye la probabilidad de que repita la conducta. Como usted quiera decirlo, es lo mismo. Entonces, los castigos, recuérdense que los reforzadores pueden ser incondicionados y pueden ser condicionados. Pero los castigos dicen, oh, ¿por qué nosotros no podemos hacer así? Nosotros queremos hacer así también. Entonces, los castigos también pueden ser incondicionados o condicionados. Ah, Por ejemplo, se le llama estímulo aversivo. No se le dice castigo en sí, sino estímulo, porque el castigo es un estímulo aversivo y el reforzador es un estímulo reforzador, ¿verdad? Entonces, en la parte de los estímulos aversivos incondicionados, ¿qué dice el material sobre eso?
Dice, bueno, lo voy a leer yo para ganar tiempo. Dice, igual como muy parecido a lo que decía los reforzadores incondicionados, dice que no necesitan de una experiencia. ¿Para qué? Para disminuir la probabilidad de que se repita la conducta. Por ejemplo, ¿cuáles son esos que al ocurrir inmediatamente ya, Es el incondicionado adversivo. sí, estímulo adversivo incondicionado? Estímulo adversivo No incondicionado. necesitan de la experiencia. Por ejemplo, un mal olor, un golpe, el Tú calor. sabes, Manuel, que ahí uno se puede confundir, hay que saber distinguirlo ahí, porque que prácticamente van como uno de la mano con el otro, se parecen, lo que pasa que se van a diferenciar en eso, en cuanto a lo que es un reforzador y en cuanto a lo que es castigo, que viene siendo adversivo, ¿verdad? Correcto. Es lo mismo, sí, esa es la facilidad, pero también es la desventaja. Porque uno básicamente aumenta la probabilidad y otro la disminuye. Y los dos son incondicionados, reforzador incondicionado, reforzador Exacto. condicionado. Estímulo adversivo incondicionado, estímulo adversivo condicionado. Entonces, si vamos con el ejemplo de los incondicionados, dice que básicamente un mal olor no necesita de una experiencia. Si tú, por ejemplo, si tú eres una persona fisna de la ciudad metropolitana, que tú lo más que puedes oler es un perfumito de esos caros, y te llevaron para un barrio y oliste un olor a cañá, tú vas a hacer, fuchi, no tuviste que aprender. Puede ser la primera vez que tú oliste un animal muerto y vas a decir, fuchi, qué olor más desagradable, sin tener experiencia. ¿Verdad? Exacto. Entonces, Claro. un golpe, usted no tiene que tener que déjame ir a un curso para aprender a responder a los golpes, ¿no? Usted se dio un golpe en el dedo chiquito del pie y usted va a decir así para arriba y va a decir su mala palabrota. El calor también es un estímulo adversivo incondicionado y todas las cosas que sean desagradables, que son de esa forma, de esa manera desagradable naturalmente para el organismo, pertenecen a los estímulos adversivos incondicionados. Entonces, Ok. si esos son los condicionados, básicamente es como lo mismo que los estímulos reforzadores condicionados. Ajá, necesitan, puedo decir, Sí, sí, ajá, los estímulos adversivos condicionados es casi igual que el estímulo reforzador condicionado. Reforzador. Ajá, los estímulos adversivos condicionados necesitan de la experiencia para ser reforzados o para ser castigados. Ajá, hablando de castigos. Un ejemplo de estos es una multa, que te roben el celular, la cartera, etcétera. perfecto. Pero recuerda, estímulo adversivo y condicionado. Son estímulos originalmente neutros también. O sea, señores, un biberón es un biberón y un puñal es un puñal. No tienen que ver nada realmente hasta que se asocian con los estímulos eh, eh, aversivos incondicionados, en el caso del castigo, o en el caso de los reforzadores, con los reforzadores eh, incondicionados. Entonces, básicamente, como ella bien lo explica, una mala calificación, una mala nota, no significa nada para un niño que no entiende qué significa una F. ¿Verdad que no, Francesca? Claro. Un niño no entiende qué significa que Marilyn le puso una multa. No sabe eso. No sabe qué significa que venga una persona y le diga, mira, mañana te me tienes que mudar de la casa. ¿Qué es eso para el niño? El niño no entiende eso. Entonces tiene que haber una experiencia para que eso tome sentido, cobre sentido y pueda realmente disminuir la probabilidad de que la conducta se repita. Ok, lo que ocasionó que básicamente pasara eso. Lo que ocasionó de que tú te fuiste a beber el día antes del examen y sacaste una F. Entonces, cuando sacas una mala nota, eso va a ser un estímulo adversivo condicionado. ¿Qué? Que te fuiste en rojo y Merlin estaba en la sombrita esperando, te puso tu multa
¿Qué va a disminuir? La conducta de pasarte en rojo el semáforo. Pero que una persona, que el dueño de la casa venga y te diga, mira, mañana te me mudo de aquí o te doy un mes para que te salga. ¿Qué va a disminuir? La conducta de no pagar, o sea, la conducta de gastar el dinero en otras cosas y cuando era destinado realmente para la casa. Entonces, hay uno que lo aumenta, que son los reforzadores, y hay uno que lo disminuye, que son el castigo. Pero se hablan, no se dice castigo no se dice castigo incondicionado, sino estímulo incondicionado. Estímulo aversivo incondicionado. Perdón, esa es la palabra. Estímulo aversivo incondicionado. Muy bien, entonces dice, ya tenemos esa parte, pero yo quiero de nuevo, reforzador incondicionado son aquellos que aumentan la probabilidad de manera natural. La comida, el agua, el aire, el sexo, etc. Reforzador condicionado, entonces son aquellos que aumentan la conducta, pero que tienen que ver con la experiencia. Que te den 1,000 pesos, que te pague un viaje, cosas así. Pero también ustedes saben, cuando hablemos de algo más adelante, que no siempre solamente es cuando te dan algo de dinero o un helado o algo así, sino también que los organismos se refuerzan también en otras condiciones. Pero bueno, para mantenerlo simple. Seguimos entonces con el castigo, que son estímulos incondicionados, estímulos adversivos incondicionados, que estamos hablando de aquellos que disminuyen la probabilidad de manera natural, un golpe, un mal olor, el calor, etc. Y los estímulos adversivos condicionados, pues son ellos que tú acabaste de mencionar, que básicamente son la mala nota, las deudas y demás. Robo de una cartera, ¿verdad? Entonces, claro, a su vez, los estímulos reforzadores y los estímulos adversivos pueden ser tanto positivos como negativos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa de que cuando son positivos es que se añade una situación ambiental al ambiente. Hay una presencia. ¿Quisieran decir un ejemplo de eso o lo digo yo? Dilo tú. Ok. Por ejemplo, cuando el niño pasó la materia y el padre le quiere dar un regalo y no sé, le dice, mira, te voy a llevar a tal parque que me dijiste que quería hacer porque pasaste la materia, que te estaba dando dificultad. ¿Qué está haciendo el padre? Está agregando un viaje que no estaba antes, lo está llevando a un parque, ¿verdad? Entonces es positivo porque hay algo que está pasando que no estaba antes. Cuando te dan un regalo, cuando te dan un besito, cuando te dan un abrazo, que tú lo hiciste bien, cuando te mandan una nota de voz, cuando pasa cualquier cosa que no estaba antes, entonces es positivo. Entonces, eso que añaden normalmente es algo agradable, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de los reforzadores, cuando son los reforzadores condicionados positivos, es que yo te doy una pizza, que te doy comida, que te doy un vaso de habichuela con dulce, que te doy la galletica, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, yo te doy una galletica, te gustó, mira la respuesta que tuvo en el organismo. Ese es un estímulo, un reforzador, un estímulo reforzador incondicionado positivo. Tenga su vaso de habichuela, tenga su plato de arroz con pollo, tenga tu bocadillo con vibre. Ahora bien, si yo lo que te estoy dando un, un plato de habichuela, pero que la habichuela está pasada. Yo la habichuela la dejé yo fuera de la nevera y te la di 2 semanas después. Esa habichuela, ¿cómo van a estar? Podrida, ¿verdad? Uf, ¿Va, va a ser un estímulo reforzador? No. no, Un No, estímulo, ¿un estímulo qué? versivo. aversivo. Adversivo y va a ser incondicionado porque tiene que ver, ¿vale? Con la parte de lo incondicionado. Que, por ejemplo, en ese caso, el mal olor de la habichuela, el mal sabor y demás. Entonces,
cuando estamos hablando de cosas negativas, cuando puede ser negativo, estamos quitando algo que estaba y que ya va a dejar de estar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los reforzadores, cuando hay un reforzador eh, condicionado negativo, es que, por ejemplo, como tú eres una muy buena estudiante, la profesora, como tú has acumulado muchos puntos, la clase tuya, o sea, tu examen que tú tienes que tomar al final del semestre, ella te lo exonera y no tienes que tomarlo. Entonces, era un examen que estaba antes y que ya no va a estar, porque tú no vas a tener que tomarlo. Eso es un estímulo reforzador que es condicional, pero es negativo. ¿Por qué? Porque te están quitando la prueba. Cuando quitamos cosas del organismo que normalmente le van a favorecer, que te quiten una prueba, que te quiten una deuda, quiten el oficio que tú tienes que hacer, cualquier cosa que yo pueda eliminar del ambiente y que eso como consecuencia va a traer algo, o sea, una respuesta agradable en el organismo, va a ser un estímulo reforzador, en este caso condicionado, y va a ser negativo porque con lo que yo quito, tú te sientes bien. ¿Quién no quiere que le quiten una deuda? Y entonces, ¿por qué negativo si a ti te agrada? Que sea negativo no significa que al organismo le guste o no. Negativo es que te están quitando algo, por ejemplo. Porque te quitan. Te Ok. quitan, te quitan el Yo tengo un apunte sobre eso, Manuel. ¿vale? Ella dijo que esa parte no se refiere a cosas buenas o a cosas malas, que sea malo o bueno, sino el efecto que haga en la conducta, que la presencia de este va a ser positiva o va a ser negativa. Eso que ella dijo. Sí, pero no necesariamente porque sea negativo va a tener un efecto negativo en la conducta, porque por ejemplo, hay un estímulo reforzador condicionado negativo que es espectacular. Por ejemplo, si tú en tu casa con tu esposo, tú tienes que llegar a hacer cena, ¿verdad? Siempre que tú llegues al trabajo tienes que llegar a hacer cena. Pero como tu esposo te ve que tú estás muy fajada en la universidad, te dice, te llama y te dice, mira, hoy no te preocupes, yo voy a hacer la cena, no tienes que hacerla. Eso te vas a sentir bien. Y como te vas a sentir bien, tú vas a hacer esa conducta, va a aumentar la probabilidad de la conducta que tú estabas haciendo, el por qué él te quitó el hacer la cena. Si es que tú estabas estudiando mucho en la universidad y entregándote, pues tú vas a seguir más dedicada a tu universidad porque tu novio te está apoyando. Pero ¿qué fue lo que hizo? Él no te dio algo, él te quitó una responsabilidad que tú tenías, que era... Entonces, como él lo quitó, tuvo un efecto positivo en mí. exactamente, o Y sea, fue que él lo quitó. Que exacto, sería lo mismo de que me dieran algo y tenga un efecto positivo en mí también. exactamente, perfecto. O sea, puede ser negativo también y tener un efecto positivo en la conducta. Exacto. Hay cosas que uno quisiera que se la quiten, la responsabilidad, uno quiere que se lo quiten, todo lo que tiene que ver con responsabilidad y deuda. Claro. Por ejemplo, mira, voy a quitar el fregado para que siga en tu cosa, te voy a quitar el planchado, te voy a quitar el oficio, pero mira, ya no tienes que pagarme los 5,000 pesos, no te preocupes. Eso que tú hiciste antes de que él te quitara esa deuda, te va a sentir bien y tú vas a aumentar la conducta. ¿Me doy a entender, Francisco? Sí. No necesariamente porque yo te quite algo, tú te vas a sentir mal. Hay veces que si te quito una responsabilidad, te vas a sentir bien. Entonces, en ese caso, estímulo reforzador, vamos a ponerlo de nuevo. Estímulo reforzador incondicionado positivo. Te doy tu vasito de habichuela, bien rica. Wow, qué bueno. Tu platico de arroz con guandule, con pollo. Wow, qué bueno. Te di tu vasito de agua, tu refresco. Te puse el aire acondicionado, que tenía calor, te puse el aire acondicionado. Muy bien. Estoy añadiendo cosas. Tú no tenías la habichuela con dulce y yo te di un vaso de habichuela con dulce. Tú no tenías aire acondicionado, yo te prendí el aire acondicionado. Tú tenías sed, tú no tenías agua, pero yo te di un vaso de agua, te di un vaso de refresco. Eso. Ahora, reforzador el incondicionado negativo
es cuando yo quito algo de ti, en este caso, porque también puede ser estímulo reforzador incondicionado negativo. Cuando yo quito algo y como quito ese algo de ahí, tú te vas a sentir mejor. Por la otra parte, en los estímulos, los estímulos reforzadores condicionados positivos es normalmente cuando yo añado algo, como un regalito, una nota de voz que te mando, felicitándote por tu buen trabajo, o diciéndote, mira, tú sí eres buena persona, porque yo me acuerdo que tú hiciste esto y esto por mí. Cuando yo te mando te hago una transferencia de dinero, todo eso es condicionado, no es incondicionado, sino que es condicionado. Y es positivo porque yo estoy añadiendo algo que no estaba. Esos 1,000 pesos que yo te transferí ya no estaban anteriormente. Como yo lo estoy añadiendo, es positivo. Te mando una nota de voz que tú no tenías en tu celular, ya la tienes, es positivo. Te digo, mira, qué bueno, que felicidades por tu trabajo. Antes no te lo había dicho, ahora te lo dije, positivo. Entonces, por el otro área de los estímulos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo aquí para volver a mandar el enlace para explicar entonces los estímulos adversivos incondicionados positivos y negativos. ¿Está bien? Porque se está Bien, acabando la reunión. Ya ustedes saben, yo mando el enlace. bien.